Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en entrenamiento jurídico de IA, entrenamiento jurídico de inteligencia artificial, para que así sepan cómo ingresar y propiamente puedan ingresar la información jurídica, es decir, los elementos del derecho, los fundamentos jurídicos, los requisitos, las condiciones, las características, los elementos de la libertad y de su límite jurídicamente, es decir, la forma de los derechos y deberes mediante la inteligencia artificial y así la inteligencia artificial exista con validez jurídica. En general, frente a cualquier clase de inteligencia artificial de los sectores privados y públicos a nivel nacional, extranjero e internacional, según cada inteligencia artificial, y a la vez para que específicamente sepan y propiamente puedan entrenar jurídicamente inteligencia artificial, es decir, productos de legal tech, de legal technology, de tecnología jurídica, para que así sea un soporte válido, una complementación, una potenciación, una forma de empoderamiento válido de los abogados, es decir, para su ejercicio profesional, para sus actividades jurídicas. Entonces, si los abogados saben cómo entrenar jurídicamente inteligencia artificial, cualquier inteligencia artificial, cualquier producto de IA, logran que la IA exista válidamente y esto solo se logra si se conoce el derecho y por ende si se puede ingresar dicha claridad, dicho conocimiento, el conocimiento jurídico, mediante una IA, por ende de manera concreta y por ende de forma efectiva, y si a la vez dicha inteligencia artificial, el respectivo producto de IA, puede procesar, aplicar, operar dicha información para que así sus resultados, su funcionamiento, su existencia sea válida, sea una forma de cumplimiento del derecho, de validez jurídica y por ende de eficacia y seguridad jurídica, una inteligencia artificial para el bien. Porque el entrenamiento de la inteligencia artificial consiste en el ingreso de la información jurídica para que la IA exista válidamente y en el logro de un funcionamiento efectivo para que precisamente el producto pueda aplicar dicho conocimiento. Es decir, consiste en incluir, ingresar mediante el producto, ingresarle al producto información jurídica, los elementos del derecho, la universalidad jurídica, los fundamentos del derecho, y a la vez en que dicho conocimiento se presente de una forma armónica, organizada, sincronizada y propiamente se pueda aplicar, se logre aplicar, operar, procesar de alguna forma mediante las funciones, mediante el funcionamiento de la respectiva IA, inteligencia artificial. Entonces, solo el abogado que conoce el derecho, la forma del derecho, la forma de la libertad y por ende del límite jurídicos, es decir, la forma de la justicia, de lo ajustado a lo jurídico, la forma de lo procedente jurídicamente, la forma de la procedencia jurídica, es decir, las características de los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, es el abogado, es un abogado que puede incluir el conocimiento del derecho mediante una IA, al tenerlo claro y por ende poderlo concretar, especificar según el caso, y a la vez solo la inteligencia artificial creada válidamente es capaz de procesar ello. Entonces, el entrenamiento jurídico consiste en, por un lado, en primer lugar, el conocimiento del derecho, la claridad jurídica por ende concreta y por ende aplicable, y en segundo lugar, en lograr que dicha información se ingrese de una forma mediante la cual se pueda operar, aplicar, procesar, atender mediante las funciones de la IA. Y por eso el entrenamiento de la inteligencia artificial consiste en tener claro el derecho. El entrenamiento jurídico de la IA consiste en tener claro el derecho e incluirlo de una forma efectiva, válida y vigente en el producto de IA involucrado para que así, consecuentemente, como consecuencia, el producto opere dicho conocimiento y así se trate de una IA válida. En general, cualquier IA, y como indicaba al inicio, a la vez en relación con productos de legal tech, de legal technology, que son los productos enfocados específicamente en complementar las actividades del abogado, en potenciar la abogacía jurídica, el abogado del derecho.
el profesional del derecho, en profesional de lo jurídico, el profesional del conocimiento y cumplimiento jurídico, el conocimiento y aplicación de lo jurídico. Entonces, se trata de que el abogado sepa en general cómo entrenar jurídicamente una IA para que en general cualquier IA sea válida y a la vez dentro de ello para que sepa específicamente cómo se entrena jurídicamente un producto de legal technology y así con esa claridad, con la claridad de cómo existe válidamente un producto de legal technology, de legal tech, de tecnología jurídica, se optimiza, se potencia, se empodera como abogado porque ahí sí la inteligencia artificial de Legal Tech, de Legal Technology, es una forma que lo potencia porque es una forma jurídica, no antijurídica, válida. Es decir, es una forma que simplifica su manera, su forma de lograr justicia a lo jurídico a la medida de cada asunto preventivo y correctivo a su cargo. Y eso solo se logra si el abogado tiene claro en general el derecho y específicamente cómo procede el derecho a la medida de la respectiva IA involucrada. Y si ingresa dicho conocimiento, el conocimiento jurídico, la claridad del derecho, lo procedente jurídicamente, la forma de la validez jurídica, de una forma por ende efectiva, es decir, válida y vigente, a través de la inteligencia artificial y así la IA puede aplicar, aplica, opera dicho conocimiento y así es un complemento para la actividad jurídica, para la actividad del profesional del derecho, para la gestión jurídica, para la actividad del abogado, empodera al abogado. Porque por el contrario, un producto conocido como el Legal Technology que sea antijurídico es un problema. Antijurídico es algo que complica al abogado, no que lo empodera, no que simplifica su labor. Entonces, esto es determinante para que así el abogado tenga claro cómo especificar el derecho y por ende cómo es que se entrena, por ende concretamente, con claridad en la práctica una inteligencia artificial, cómo se entrena jurídicamente una inteligencia artificial, qué es lo que se debe incluir, cómo se debe incluir, es decir, qué es lo que se debe incluir jurídicamente, cómo se debe incluir jurídicamente, etcétera, y así lograr que la IA esté entrenada, es decir, sincronizada jurídicamente y por ende, al existir con afinidad jurídica, sea un producto válido y por ende para el bien, mediante el cual se logre validez jurídica, mediante el cual se obtiene, se logra validez jurídica en lo que dependa del producto según su naturaleza jurídica, es decir, su forma en cada caso, es decir, en cada relación jurídica vinculada con la respectiva IA, con el respectivo producto de IA, de inteligencia artificial. Entonces, primer punto, hay que tener claro el derecho. Segundo, hay que tener claro cómo se incluye esa claridad en un producto de IA. Y tercer punto, hay que tener claro dentro de ello qué es lo procedente jurídicamente, o sea, qué es lo que se debe incluir jurídicamente para entrenar una IA y así lograr que exista y así exista válidamente, con validez jurídica. Y por eso es que el derecho solo es uno, es algo universal. Entonces no depende de cada cultura, es algo universal. Por eso los elementos del derecho, los fundamentos jurídicos, los elementos de la libertad y por ende del límite jurídicamente son universales. Porque se relacionan con la humanidad, con lo humano. El humano es algo universal. Siempre que existe un ser humano, pues precisamente es algo universal y por ende el derecho es algo universal. Otra cosa es que las culturas van desarrollando claridad jurídica cuando son culturas diligentes y por ende van aclarándose mediante propiamente las culturas válidas, se va aclarando, los seres humanos van aclarando elementos de la libertad, es decir, elementos del derecho y por ende van simplificando la forma de conocer lo jurídico y por ende de aplicarlo. Pero el derecho solo es uno, si no fuera así, no existiría el derecho, si depende de cada contexto, de cada cultura, de cada percepción, de cada dimensión, de cada punto de vista, pues entonces no existiría. Pero sí existe y por eso lo justo es lo ajustado a lo jurídico. Y por eso el entrenamiento de abogados que hacemos en Legadly sobre entrenamiento jurídico de IA, de inteligencia artificial, se basa en tres puntos. En primer lugar, se aclara cómo aplica el fundamento del derecho en el entrenamiento de IA. Segundo, se explica específicamente de manera concreta, clara, efectiva, óptima, práctica, cómo entrenar jurídicamente inteligencia artificial. Y el tercer punto es específicamente sobre cómo se entrena jurídicamente a los productos de Legal Tech, de Legal Technology, de tecnología jurídica, tecnología legal, Legal Technology. Entonces, Legal Tech. Entonces, así el abogado queda empoderado frente a cómo es que se logra que la inteligencia artificial exista válidamente
y a la vez así es que el abogado logra ser irreemplazable. Por un lado, porque solo el abogado que tiene capacidad jurídica, que conoce el derecho y lo puede especificar, es quien puede entrenar una inteligencia artificial, porque como nos damos cuenta, el abogado que dé vueltas es porque tiene confusiones y por ende no puede incluir la información jurídica porque no tiene un conocimiento por ende concreto, por ende específico y por ende especificado a la medida del caso del derecho. Entonces es irreemplazable por ello porque tiene alto conocimiento jurídico, un conocimiento jurídico de alto valor. Y segundo, es irreemplazable porque entonces se complementa, se empodera mediante la IA precisamente entrenada jurídicamente, es decir, la IA válida jurídicamente. Por eso los invito a www.legatly.ca con doble L al final, para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro servicio de entrenamiento de abogados. Ofrecemos principalmente un entrenamiento para equipos de abogados, pero a la vez ofrecemos un curso para abogados y ambos servicios son con la forma de entrenamiento porque se basan en una manera, en una forma, en un espacio teórico, en explicaciones teóricas de alto nivel jurídico profesional y a la vez en realización de actividades prácticas de simulacros sobre entrenamiento jurídico de IA y la realización de cuestionarios estratégicamente diseñados para que se detecte el trasfondo jurídico y se obtenga el mayor rendimiento y por ende la mayor capacidad jurídica, la mayor profesionalización jurídica en el entrenamiento jurídico de IA. Y por último, los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos se perfeccionen jurídicamente sobre el entrenamiento jurídico de la IA, de la inteligencia artificial. Como se dan cuenta, el derecho solo es uno, pero hay que conocerlo y por ende poderlo especificar frente a la inteligencia artificial y lo más determinante, o sea, lo propiamente determinante, es decir, lo práctico, lo contundente, es que así el abogado puede entrenar jurídicamente inteligencia artificial. ¿Sí? Y así es que se logra que la IA tenga armonía jurídica y por ende que sea una forma de potenciar la forma de cumplir con el derecho, de lograr validez jurídica en general. Y como decía, como último punto de nuestro entrenamiento, en relación específica con lo legal tech, con la tecnología jurídica, lo legal technology. Entonces, es algo determinante y esta es la dimensión, el enfoque, el campo que deben tener y que van a tener cada vez más los abogados, entrenar jurídicamente inteligencia artificial, porque así es como entregan su conocimiento jurídico profesional y precisamente se entrelazan y complementan y potencian mediante la inteligencia artificial con la IA. Muchas gracias, que estén muy bien y reitero que esperamos entrenarlos y nuestra información está en www.legatly.ca. Un fraternal saludo, que estén muy bien. Gracias.